saldar la deuda que se tiene con ese ente. Y vamos a llegar al 2027 y la pregunta es, ¿cómo van a llegar estos organismos electorales locales? De eso platicamos esta mañana con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, pero además quien conoce bien estas estructuras de los organismos electorales locales y la relevancia de las mismas. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Qué gusto saludarte y también el auditorio. Martín, pues yo quiero conocer tu diagnóstico. ¿Cómo están hoy los organismos electorales locales en este país? Pues están bajo un patrón de ahogamiento en materia presupuestal, en ese terreno, en el terreno presupuestal, que es fundamental, porque si bien tienen autonomía de función, digamos, y de gestión, pues un elemento fundamental para la autonomía es que dispongas de los recursos suficientes para hacer las cosas. Y hemos observado a lo largo de ya varios años, no es un asunto reciente, cómo y de distintos gobiernos que vienen cuyo origen es de distintos partidos, no es solamente de uno, que hay un patrón en el cual no se les dotan de los recursos suficientes. El año pasado fue particularmente complejo por el tema también de las elecciones de los poderes judiciales locales, sí. y pues lo que observamos es un patrón permanente y constante de restricciones presupuestales que afectan el desempeño de los organismos públicos. Ello con independencia de, como bien lo dices, en qué términos venga la reforma electoral, respecto de la estructura que conservarán o que mantendrán en un momento dado estos organismos públicos. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. El primero, ahogamiento presupuestal. ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién determina cuánto dinero se le entrega a los organismos electorales locales? ¿Quién determinó cuánto se les dio para las últimas elecciones, pero también para las últimas elecciones judiciales, del Poder Judicial? ¿Quién toma estas decisiones? Los gobiernos estatales. Por supuesto, el organismo público elabora un presupuesto, sí, y presenta el presupuesto ante el Congreso, a finanzas en un momento dado, y el Congreso es quien autoriza, pero bueno, sabemos que los gobiernos, los ejecutivos luego son los que resuelven, pero son los gobiernos estatales, sea el nivel del gobierno del ejecutivo o sea el legislativo, son ellos. Ahora, bajo esta premisa, estamos hablando de que son justamente los gobiernos estatales quienes están siendo responsables de este ahogamiento presupuestal de los organismos electorales locales, ¿es correcto? Sí, así es. Ahora, esto, independientemente de que sean las autoridades estatales quienes están ahorcando a los soples, ¿bajo qué situación deja a estos organismos? Es decir, si los soples quisieran tener acceso a más recursos para poder librar la deuda que tienen con el INE, para poder enfrentar los problemas financieros que tienen, ¿a quién tendrían que recurrir? No, pues es que solo es a los gobiernos estatales, es decir, pudiera ser que ¿se está generando una dependencia de las autoridades estatales? Sí, hay ejemplos, Erika, hay casos en el que algunos organismos públicos locales han acudido a la justicia federal para requerir que se les entreguen los presupuestos, ¿sí? Eso ha ocurrido. Ha habido algunas resoluciones de instancias federales y también de algunos tribunales electorales en los que señalan pues que hay la obligación de hacerlo, pero pues no siempre lo han cumplido, ¿no? Los gobiernos, pero sí hay, digamos, ese tipo de recursos. Al final sí puedes acudir a la justicia, a la justicia federal, incluso nosotros mismos, el INE acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento cuando no se nos dieron los recursos suficientes para la revocación de mandato, y hay resoluciones en las que si no se obliga, al menos sí se obliga a que si hay algún tipo de reducción se tenga que justificar de manera razonada. Claro. Sí, y es decir, existe, digamos, ese mecanismo, pero a final de cuentas no hay quien les vaya a dar ese dinero que no les está dando el gobierno del estado, aunque puedas acudir con recursos judiciales, y hay algunos ejemplos. No todos lo hacen porque
pues bueno, no todos lo hacen porque hay quienes valoran que es mejor un buen arreglo que un mal pleito, ¿no? Claro, O un pero mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Como dicen los abogados, lo ¿no? que quería destacar, Martín, es que se está generando una dependencia y por ende podría haber un sometimiento de los organismos electorales locales ante las autoridades estatales. No, bueno, de hecho, así es, en efecto. Es decir, este patrón no es un patrón, este patrón de ahogamiento presupuestal, pues tiene que ver con el tema del control que se puede ejercer sobre ellos, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta quiebra, de estos problemas económicos que están enfrentando los organismos electorales locales? ¿Cuál es la consecuencia que ya tenemos hoy día, pero cuál es la consecuencia de cara al 2027, Martín? Pues que los procesos electorales pierdan calidad, porque, por ejemplo, veamos los procesos electorales del Poder Judicial, pues no se realizaron me atrevo a decir todos, no se realizaron en las condiciones óptimas para hacerlo en materia, por ejemplo, de instalación de casillas, en cuestión, por ejemplo, de los cómputos, se realizan en condiciones muy precarias y eso pues conlleva una serie de riesgos de bajar la calidad de estos procesos, ¿no? Ahora, este sometimiento da argumento para la desaparición de las OPLES, porque cuando vienen nos dicen no están dando resultados, miren, no están haciendo las cosas bien, no están garantizando nada, entonces vamos a desaparecerlas. ¿Está sirviendo como argumento esta quiebra económica, esta situación precaria para operar las OPLES? ¿Está sirviendo de argumento para la desaparición de los mismos? No, creo que más bien el argumento está siendo por el lado de las atribuciones, pero el punto es que no hay tampoco un análisis técnico. Si tú desapareces a los organismos públicos locales, pues alguien va a tener que hacer ese trabajo, y si nos lo avientan al INE, por decirlo así, pues entonces significa que vamos a tener más atribuciones y por lo tanto pues más gastos, ¿no? O sea, es decir, ese argumento de que eliminar a los OPLES va a significar un ahorro es un argumento político, no es un argumento de carácter técnico, porque el trabajo que realizan los OPLES, si se transfiere al INE, pues entonces significa que tendrá el INE que tener más recursos, pero además si le quitas la responsabilidad a los gobiernos de los estados, pues entonces ahora la responsabilidad la va a tener el gobierno federal. Los gobiernos estatales van a decir, bueno, pues si las atribuciones que tenía el OPLE ya los tiene el INE, pues entonces tu federación vas a tener que darle esos recursos. Entonces yo creo que incluso la desaparición de los OPLES es quitarles esa responsabilidad a los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales pues podrían incluso hasta estar felices, ¿verdad? Decir, bueno, pues ya no tengo que darles dinero. Pero además es un argumento de carácter político, es una narrativa política, no tiene ningún sustento técnico de ninguna naturaleza. Ahora, ¿cuáles serían justamente los riesgos si se da la desaparición de los organismos electorales locales de cara a los próximos procesos electorales? Primero, ¿estamos en tiempo de tomar una decisión como esta, con estos alcances que tú ya nos has dimensionado, y cuáles podrían ser los efectos de hacerlo? Pues estaríamos muy ajustados, o sea, es decir, toda reforma electoral tiene que hacerse con 90 días de anticipación al inicio de los procesos electorales, estaríamos muy ajustados. Tendría que hacerse todo, por ejemplo, ahorita nosotros no hemos presupuestado para el 2026, pues nosotros hicimos una presupuestación pensando, en el caso del INE, pensando pues en las atribuciones que tenemos en este momento. Claro. Si llegase a ocurrir eso, que cada vez lo veo menos probable, Erika, tengo la impresión, pero es solo una impresión. Sí. Creo que ya el tema en sí de la desaparición de los organismos públicos locales, empiezo a notar que no está ganando tanto terreno, aunque sí creo que se va a buscar disminuir su estructura, ¿sí? Bajo ese argumento que te digo, es una narrativa política y no de carácter técnico del supuesto ahorro, que yo creo que no hay tal, y que el que hubiera no es significativo en comparación con lo que se podría perder en materia de calidad de comicios, ¿no? Es insignificante, ¿no? El ahorro que se podría hacer, pero efectivamente estaríamos muy ajustados para hacer eso, y desde un punto de vista presupuestal pues tendríamos en todo caso que
pedir una ampliación que sería fuerte y pues sería bastante complejo, ¿verdad? Estaríamos muy ajustados para ello. Ahora, uno de los organismos electorales locales que está más emproblemado en materia financiera es justamente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. No ha podido saldar adeudos con el INE por el concepto de 14.636.739.79 pesos. Y pues esto representa mucho en comparación con el presupuesto del CEPAC, es decir, no es algo que pueda saldar de manera rápida si no tiene un fortalecimiento presupuestal. Este adeudo que tiene con el INE, ¿qué implicaciones tiene? Es decir, en la colaboración, porque insisto, se nos viene el 2027 encima. ¿Podrá el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana firmar estos convenios, estos acuerdos que generalmente firma con el Instituto Nacional Electoral cuando tiene este adeudo? Pues más bien seríamos, o sea, ellos por supuesto que querrían firmarlo, pero quienes tendríamos que considerar si se firma o no, pues es el Instituto INE. Nacional Electoral, porque finalmente son los gastos que tienen que ver con la instalación de las casillas, es decir, tanto la parte material como el gasto que se tiene para buscar a los ciudadanos, que es todos estos capacitadores electorales que con sus chalecos rosas van de casa en casa buscando a las personas. Entonces, estamos hablando de los temas de organización electoral y de capacitación electoral, y pues nosotros no podemos asumir esos costos, ¿no? De hecho, ya tenemos, por ejemplo, con Zacatecas también tenemos otro problema serio. Sí, que es el más grave, ¿no? Es más grave todavía, porque se tiene adeudos. El caso del CEPAC es adeudo del año pasado, pero Zacatecas ya trae adeudos de un par de años. Entonces, sí, incluso ha habido una discusión interna acá con las áreas, particularmente con el área jurídica y también con el OIC, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas son gastos que se hacen que no están debidamente pues justificados en un sentido estricto, ¿no? Entonces sí existe el riesgo de que en un momento dado el instituto pues resuelva no firmar este convenio, ¿no? Existe ese riesgo, ¿no? En todo caso tendríamos que ver cuál sería pues los compromisos para cubrir este adeudo, porque pues este adeudo es un adeudo de dinero que ya se gastó. Claro. No es un adeudo teórico, es un adeudo de dinero que se gastó para la organización de las elecciones. ¿Qué consecuencias podría traer esto para San Luis Potosí? No, pues lo que implicaría sería que entonces toda la organización, la instalación de las casillas, incluso pues hasta pudieran hacerse por separado, ¿no? Que hubiera casillas del CEPAC por un lado y casillas del INE por el otro, lo cual te hace más complejo. Ahorita el modelo electoral es de casilla única, eso facilita las cosas para la ciudadanía en términos generales, y sería volver a esquemas que se han superado desde hace pues, décadas. Incluso San Luis Potosí fue uno de los primeros estados en los que se hizo el modelo de casilla única por un convenio con el CEPAC y el IFE en aquel entonces, y sería pues regresar a esas etapas, no sería un retroceso, ¿no? Porque eso es más complejo, y por supuesto la carga financiera para el CEPAC pues sería todavía mayor, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la ciudadanía? Porque con lo que mencionas, pues por lo pronto, ¿qué tanta participación garantizada podríamos tener en las urnas si hay que ir a un lado a votar en la elección federal y a otro para votar en la elección local, etcétera? Generalmente, cuando había casillas separadas, se ponían en el mismo lugar. El problema es logístico, una enfrente de otra. El problema es logístico porque no en todos lugares tienes espacios suficientemente grandes. Sí. Entonces sí podría haber ciertas casillas en ciertos lugares en las que sí tendría que haber en espacios distintos. Aun cuando había esas casillas separadas, solían estar en lugares, en el mismo lugar, pero sí, digamos, tenías que pasar primero a una y luego después a otra, ¿no? Pero sí podría haber algún caso de lugares, sobre todo domicilios particulares, que no ofrezcan las condiciones logísticas suficientes, ¿no?
¿Cuál es la razón de ser? Y tal vez debemos haber comenzado por ahí. ¿Cuál es la razón de ser de los organismos electorales locales, Martín? ¿Y por qué hoy qué tendría que estarse haciendo hoy con ellos? Es que yo doy por hecho que fortalecerlos, pero te lo pregunto a ti, como experto en temas electorales. ¿Qué tendría que estarse haciendo con los organismos electorales locales si queremos garantizar una democracia en este país? Pues efectivamente, fortalecerlos. Mira, por ejemplo, los organismos locales realizan un papel fundamental. Por ejemplo, el registro de candidaturas. El registro de candidaturas en los organismos locales es vastísimo, ¿no? O sea, si son a nivel nacional cientos de miles de registros. El INE, en cambio, tiene registros muy menores en comparación con los organismos públicos locales. El CEPAC registra más candidaturas que el INE en todo el país, por ejemplo, ¿no? No se diga lugares como el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, la Ciudad de México, ¿no? Que tienen los padrones más altos. Y por otro lado, los organismos públicos locales también tienen una serie de funciones en materia de participación ciudadana que no tiene el INE. Simplemente yo recuerdo allá en San Luis Potosí, el CEPAC pues tiene atribuciones para la conformación de juntas de mejoras, ¿no? Sí. O de mecanismos de participación ciudadana que el INE no tiene ese tipo de atribuciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es fortalecer esos organismos precisamente en la idea de no solamente que en materia electoral tienen una función indispensable, sino también en el terreno de la democracia participativa, que en principio es una de las ideas que están moviendo, o que dicen es uno de los motivos que está moviendo esta reforma electoral. Entonces, claro, debilitar o incluso desaparecer a los organismos públicos locales, pues es ir justo en contra de esa pretendida intención de fortalecer la democracia participativa. Ahora, ya que estamos hablando de ello, de fortalecer la democracia participativa, ¿qué es lo que ves en esta discusión, en este debate de la reforma electoral, Martín? A ver, primero, ¿es prudente, no es prudente? ¿Bajo qué condiciones sí? ¿Qué es lo que tendría que estarse modificando y qué es lo que ves que se va a modificar? Pues mira, ahorita todo pues son especulaciones, ¿no? Mientras no haya un documento específico, pues no se puede decir algo en particular. Yo creo que de las intenciones originales que había, creo que no va a cumplir con esas expectativas de esa tan proclamada reducción de plurinominales o de reducción de los recursos a los partidos políticos. Creo que han tenido complicaciones en la implementación de esto, pues particularmente por sus aliados, los aliados de esta coalición oficialista. Eso incluso pues hasta retrasado las fechas en las que presuntamente se iba a presentar esta reforma. Yo lo que veo es que se ha carecido de un diagnóstico técnico, logístico de lo que implican los procesos electorales, ¿no? Que como que lo que está moviendo a esta reforma electoral son más bien narrativas políticas y no un análisis o un diagnóstico de cuál es la situación que guarda actualmente el sistema electoral mexicano, tanto a nivel nacional, que implica al INE, como a los organismos públicos locales. Entonces ha habido una carencia de un diagnóstico, ¿no? Y eso me preocupa porque significa que pues algunas de las propuestas que salgan pues no van a ser logística, operativamente fáciles de implementar, ¿no? Ahora, se dice que se estará presentando en este mes de febrero. Considerando los tiempos que nos quedan por delante para la elección, ¿qué sí, que no podría modificarse? Pues mira, empecemos por la ley secundaria, porque lo que está primero en juego es el tema de la ley, de la reforma constitucional. La reforma constitucional, pues hasta cierto punto tiene hasta cierto punto un carácter genérico, digamos, ¿no? Luego después vendría la modificación a la LEGIPE, en este caso, y ahí sí los tiempos empiezan a ajustar, porque entonces estamos diciendo que tendríamos que tener una LEGIPE, que es en donde sí ya vienen todos los procedimientos y demás, en mayo. Entonces, híjole, ahí tendríamos una complicación. Si a mí me preguntas, yo creo que el sistema funciona, ¿no? Funciona bien,
y que, como dice el dicho, si algo funciona bien, pues ¿para qué le metes mano? Claro. Yo creo que esta reforma electoral pues ha sido más bien objeto de o resultado de una narrativa política y no de análisis técnico, de un análisis técnico o de una necesidad real, ¿no? Entonces yo sinceramente no le movería demasiado y dejaría las cosas, pues la verdad es que como están en términos generales, ¿no? Pero justamente decía Ricardo Monreal que pues si no se presentaba en febrero ya no iba a haber tiempo para sacarla adelante, ¿es correcto? Se complica muchísimo, sí, se complica muchísimo, sobre todo porque tendría que hacerse una modificación a la ley y la ley secundaria, la LEGIPE en este caso, que a lo mejor cambia de nombre, eso sí es mucho más complejo, porque ahí sí en la LEGIPE se tienen que establecer todos y cada uno de los procedimientos de instalación de casillas, de nombramiento de funcionarios, de fiscalización, y habría que modificar también todos los reglamentos, reglamento de radio y televisión, reglamento de fiscalización, la ley de partidos políticos, ahí sí se viene una carga tremenda, sobre todo si se hace una modificación fuerte, ¿no? Si hay pocas modificaciones, pues quizás quizás diera el tiempo para mayo hacer las adecuaciones suficientes en la ley, pero sí estaría muy ajustado, ¿no? Si estamos hablando ya de que aquello se va aprobando hasta marzo, hijo, ya estaría muy complejo porque serían muy pocos, nosotros en particular como INE o los organismos locales, pues tendríamos que esperar a que se aprueben las leyes correspondientes para entonces empezar a hacer los ajustes operativos y logísticos. Claro. Y eso hay que hacerlo pues mucho antes de septiembre. O sea, yo por ejemplo te podría decir que ahorita nosotros ya estamos preparando cosas para el inicio del proceso electoral del 2027, que si bien formalmente empieza en septiembre de este año, pues nosotros ya tenemos que estar haciendo programación de cuántas casillas vamos a instalar, cuántos funcionarios vamos a necesitar, cuántos capacitadores vamos a necesitar. Entonces, sí estaríamos muy ajustados para hacer modificaciones profundas en tan corto tiempo. El Frente Amplio Democrático ha pedido que se abra un diálogo y un análisis, digamos, con participación ciudadana, con perfiles distintos para la revisión de esta reforma electoral. Sin embargo, ha sido desdeñado bajo el argumento de que esto ya pasó, que ya se hicieron las consultas, que ya se hicieron los foros, que ya se escuchó a la gente. ¿Eso es cierto, Martín? ¿Se agotaron las instancias para escuchar a las diferentes posturas y para realmente incluirlas dentro de esta reforma electoral? Porque, a ver, lo que nosotros vimos como medios de comunicación y la ciudadanía, pues es esta cerrazón, no querer escuchar, por ejemplo, a los exconsejeros, el criticar y cuestionar la propuesta precisamente de los consejeros del INE. ¿Ha habido realmente una apertura y una consulta ciudadana? Mira, la instancia para ello es el Congreso. Sí. O sea, es decir, el Congreso es el que va a resolver respecto de la reforma. Creo que lo dijo muy atinadamente Ricardo Monreal. Y ellos tendrán que hacer también un espacio para escuchar voces, para hacer foros. No, yo creo que no deberían de haberse agotado, porque incluso el lugar del debate nacional, pues es el Congreso. La comisión esta es una comisión del Ejecutivo, es una comisión presidencial. Qué bueno que abrieron foros para que fuera gente y dijera con las limitaciones de tiempo, porque pues eran de 5 minutos las intervenciones de todo mundo. Hay muchísimas intervenciones, realmente no sé qué tan fácil será agruparlas o sistematizarlas para que se reflejen, pero por supuesto que el espacio del debate público por su propia naturaleza es el Congreso, y yo pensaría que el Congreso, una vez que se le presente esta iniciativa por parte del Ejecutivo, tendría que abrir espacios para el análisis. Claro. Ahora, Martín, te tengo que hacer una pregunta, más que como consejero del INE, como experto en temas electorales. Si realmente la intención es sacar adelante esta reforma electoral,
ya de manera inmediata, presentarla en el mes de febrero, sacarla adelante en el mes de marzo de este 2026. ¿Por qué la comisión encabezada por Pablo Gómez, o mejor dicho, por qué Pablo Gómez como coordinador de esta comisión especial prevalecería hasta el 2030? ¿Es un seguro de vida para Pablo Gómez o es realmente una visión de decir esto no va a quedar concluido en este año, sino que lo van a extender precisamente hasta el 2030? Yo creo que es lo segundo, Erika. Yo también, desde que vi que en el decreto por el que se formaba esta comisión presidencial, al ver el que es hasta el 2030, creo que están pensando en algo que no va a poder salir en un BOI, como se dice coloquialmente, ¿no? Creo que eso ya ha quedado comprobado, incluso hasta con los integrantes de la propia alianza de la coalición oficialista, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener que ser, pues, progresivo. Sí. Y que si acaso en esta ocasión pues saldrá una reforma constitucional, incluso yo creo que para las aspiraciones que en un momento, o para las expectativas que en un momento dado se generaron, pues tendrá que ser algo más minimalista de lo que creo que originalmente ellos mismos querían. Y pues muy posiblemente pues luego de las elecciones intermedias del 27 pues se siga planteando temas sobre otra posible reforma electoral, pero bueno, primero veamos cómo sale esta primera, pero yo creo que va un poco más por ahí, ¿no? Como del reconocimiento de que no todo lo que veamos en esta reforma van a ser todas las modificaciones que quieren hacer en el tema electoral. Creo, así es, así lo estimo. Martín, pues se pone interesante el tema y va a ser muy importante que podamos estar platicando contigo. La promesa está en que ya prácticamente se estará presentando la propuesta de reforma electoral, así que va a ser muy importante que podamos estar conversando contigo. Por supuesto, Erika, siempre, con mucho gusto. Igualmente, un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, Martín. Muy buenos días. Hasta luego, buen día. Martín Faz, consejero del INE, pero además experto en temas electorales, platicando con nosotros, y es que no es una cuestión menor. Hasta ahora el análisis en los medios se ha quedado en seguramente a Pablo Gómez le quisieron dar una chamba postergada. A mí me parece que no, que sí tiene que ver, y ya lo decía Martín Faz, con que sí se van a aventar en esta reforma electoral, pero que no veremos toda la construcción en este primer intento, sino que vendrá todavía modificaciones adicionales en los años posteriores y vamos a ver a dónde llevan al sistema democrático mexicano. Por cierto, esta mañana